Buen día, estudiante de Todo en Cristo. Hoy vamos a trabajar el tema de ángulo. Voy a partir por la parte teórica. Bien, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la reunión de dos rayos que tienen un mismo vértice común. Por ejemplo, aquí tengo el rayo OA y el rayo OB. Esta abertura es el ángulo AOB, cuya medida es el ángulo alfa. Por eso yo puedo decir, por ejemplo, que la medida del ángulo AOB es igual a alfa. ¿Correcto? Entonces, dentro de los ángulos lo voy a clasificar de la siguiente manera. Primero, según su medida. Y ya tenemos el ángulo agudo. Se dice que es un ángulo agudo cuando el ángulo varía desde 0 grados a 90 grados. Es un ángulo agudo. Un ángulo recto es cuya medida es igual a 90 grados. Y un ángulo obtuso varía desde 90 grados, mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. De acuerdo, a estos tres ángulos se le llama ángulos, también ángulos convexos, ¿correcto? En cambio, un ángulo llano, su medida va a ser igual siempre a 180 grados. Luego tenemos según la posición de sus lados. Por ejemplo, estos dos ángulos son ángulos adyacentes porque tienen un lado común. Cuando tienen un lado común se llaman ángulos adyacentes. En cambio, son consecutivos si tienen dos lados comunes, dos o más lados comunes. Por ejemplo, que tengo alfa, beta y teta. Esos son tres ángulos consecutivos. También tenemos el ángulo opuesto por el vértice. Se dice que son ángulos opuestos por el vértice cuando la prolongación de un lado es de este lado y de este lado. Miren. Entonces, es decir, estos dos ángulos van a ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, alfa va a ser igual a beta. ¿De acuerdo? Siempre los ángulos opuestos por el vértice siempre van a ser iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Según la medida de sus ángulos, tenemos dos tipos de ángulos. Los ángulos complementarios, cuya suma de sus medidas siempre va a ser igual a 90 grados. Y también tenemos los ángulos suplementarios, cuya suma de sus medidas va a ser igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el complemento de un ángulo? El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para ser igual a 90 grados. Entonces, el complemento de x va a ser igual a 90 grados menos x. ¿De acuerdo? Entonces, el complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para que sea igual a 90 grados. Pues acá sería 90 grados menos x. No olvida que el x debe ser un ángulo menor que 90 grados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tuviera n veces complementos, si este n veces es un número par, eso va a ser igual al mismo ángulo. Pero si n es impar, sería 90 menos x. Por ejemplo, mira acá. Es el complemento del complemento del complemento del complemento de 40 grados. Como que tengo 4 complementos y es par, entonces eso va a ser igual al ángulo. El ángulo es 40 grados. En cambio acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 complementos. Entonces esto va a ser igual a 90 grados menos el ángulo. Y esto debe ser igual a 180, perdón. Y esto va a ser igual a 10 grados. 90 menos 80 sería 10 grados. ¿De acuerdo? Luego tenemos el suplemento de un ángulo. Se dice que es lo que le falta al ángulo para ser igual a 180 grados. ¿Correcto? Entonces esto vale 180 grados menos x. Entonces el suplemento de x va a ser igual a 180 grados menos x. Teniendo en cuenta que el x debe ser menor o igual que 180 grados, correcto. Igual acá, miren, n veces suplemento, si n es par es el mismo ángulo y si n es impar es 180 menos el ángulo. En mi ejemplo he puesto lo siguiente, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces suplemento, son 6 suplementos, es par, entonces va a ser igual al mismo ángulo. Acá bueno, es impar, son 3 suplementos, entonces va a ser igual a 180 grados menos 120 grados. Y esto va a ser igual a 60 grados.
Pero si tengo de esta forma, no puedo decir 1, 2 y par se van, no. Empiezo primero con la parte de acá, jóvenes. Digo, el suplemento del complemento de. ¿Cuánto es el suplemento de 180? Entonces, ¿cuál es el suplemento de 150 grados? Sería 30. De 180 menos 150 sería 30. Ahora te preguntas, ¿cuál es el complemento de 30? ¿Cuál sería el complemento de 30? Diría 90 menos 30 es 60 grados, ¿correcto? Estoy restando 90 menos 30, que va a ser igual a 60 grados. Y luego te preguntas, ¿quién es el suplemento de 60? Entonces diríamos 180 menos 60. Y eso va a ser igual a 120. Entonces eso sería igual a 120 grados. ¿De acuerdo? Los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Tengo 8 ángulos. El ángulo A, B, C, D, E, F, G y H. 8 ángulos, ¿correcto? Cuando hablamos de los ángulos internos, son los que están entre las paralelas. Sería C, D, E y F. Son internos. Externos sería A, B, H y G. Cuando me dice ángulos alternos internos, sería D es igual a F y C es igual a E. Son ángulos alternos internos. Ángulos alternos externos sería A es igual a G, B es igual a H. Son ángulos alternos externos. Los ángulos correspondientes serían A igual a E, B igual a F, D igual a H y C igual a G. ¿De acuerdo? Y los ángulos conjugados internos sería E más D 180, C más F también 180. Y los ángulos conjugados externos sería A más H 180 y B más G igual también 180. Lo que le acabo de explicar ahorita lo voy a escribir allá para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿correcto? Entonces, ángulos alternos internos sería D igual F, D igual F y C igual E. Alternos externos, A igual G, A igual G y B igual H. B igual H. ¿De acuerdo? Los ángulos correspondientes serían A igual E, A igual E, B igual F, B igual F, D igual H y C igual G. Y los ángulos conjugados internos serían D más E igual 180 y C más F igual también 180. Son suplementarios, ¿correcto? Ángulos conjugados externos, A más H igual 180 y B más G igual también 180. ¿De acuerdo? En las propiedades tenemos 3 propiedades, jóvenes. Miren, si Dios miran bien, este es el que mira hacia ese lado y estos dos son los que miran al otro lado, ¿correcto? Entonces, ¿a qué es igual X? Este X va a ser igual, miren, va a ser igual a alfa más beta. ¿De acuerdo? Este ángulo es igual a la suma de estos dos ángulos. Ahora, en este caso, miren, ese es el teorema de Sarrus, ¿correcto? Esta suma de estos ángulos, que es los alfa, la suma de alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, va a ser igual a la suma de ¿quién? De beta 1 más beta 2 más beta 3. ¿De acuerdo? Son los que miran hacia este lado, van a ser los que miran también hacia el otro lado, ¿correcto? Ahora, en este caso, este BX que ven ahí, este X aquí va a ser igual. Va a ser igual a alfa más beta más teta. Es igual a alfa más beta más teta. ¿De acuerdo? Bien. Me dicen en el problema número 1, dice, hay el máximo valor entero de Y. Entonces recuerden que los ángulos deben ser positivos. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que este ángulo que es X menos 2Y debe ser positivo, o sea, mayor que 0. Entonces quiere decir que X debe ser mayor que 2Y. Entonces esto
Lo voy a dejar ahí nada más por un momento para que podamos ver ahí qué es lo que hacemos con esa relación que tengo ahí. ¿De acuerdo? Lo voy a poner de esta forma, mira. ¿De acuerdo? También sabemos, jóvenes, que como estos son ángulos suplementarios, la suma debe ser igual a 180 grados. Quiere decir que x menos 2y más 3y es igual a 180 grados. Quiere decir que x más y es igual a 180 grados. Entonces, como me pide el máximo valor entero de y, entonces digo, a qué es igual a x. X va a ser igual a 180 grados menos y. Ese valor de x lo voy a reemplazar en la otra relación que he puesto ahí, miren, en esta. Entonces, miren, x, ¿cuánto vale x? X vale 180 menos y. Entonces, x vale 180 menos y. Eso es mayor que 2y. ¿De acuerdo? Miren, ¿no? Entonces, esto pasa a este lado, cambian de signo obviamente, 180 grados es mayor que 3y. Puedo yo simplificar, muchos jóvenes. Saco tercia. Quiere decir que 60 grados va a ser mayor que y. O también, de otra manera, que es equivalente, y debe ser menor que 60 grados. Entonces, si y es menor que 60 grados, ¿cuál es el valor máximo entero que toma y? Entonces, ¿cuál sería el y máximo? Claro, sería 59 grados. 2. La diferencia de los ángulos consecutivos A o B y B o C es 40 grados. Acá le he colocado. Allá la medida del ángulo que forma la bisectriz del ángulo A o C con el lado OB. ¿De acuerdo? Miren, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Como esto es una diferencia y esta es positiva, quiere decir que el ángulo A o B debe ser mayor que el ángulo B o C. Por eso que al dibujar, tengo que dibujar que el ángulo A o B sea mayor que el ángulo B o C. Por eso que yo dibujo de esta forma, miren. Entonces acá voy a dibujar el rayo OB. Este es el rayo OB. Entonces, ahora trazo la bisectriz, jóvenes, trazo la bisectriz de A o C. Mira, allá la medida del ángulo formada por la bisectriz de A o C con el lado OB. Entonces, trazo este va a ser la bisectriz de A, la bisectriz, jóvenes, de A o C. Entonces, esta es la bisectriz de A o C. Me pide el ángulo que forma esta bisectriz con quién, con este de acá. ¿Cuánto vale? Y no olvidar que estos son iguales. ¿Por qué? Porque es bisectriz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, para yo no trabajar con muchas variables, entonces, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? Por ejemplo, si yo a este ángulo le colocamos beta, entonces este ángulo rojo, este ángulo valdría AX más beta. Entonces, quiere decir que acá también vale X más beta. ¿De acuerdo? Esto valdría X más beta. Porque son iguales. Acá también vale X más beta. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo AOB, jóvenes? ¿Cuánto vale AOB? El AOB sería todo esto, miren. Sería X más beta más X. Sería 2X más beta. Esto valdría 2X más beta. Menos el ángulo BOC. ¿Quién es el ángulo BOC? Este ángulo que está acá nomás. Sería beta. Y esto va a ser igual a 40 grados. ¿De acuerdo? Y este es X. ¿De acuerdo? Es 2X más beta. Entonces, el beta lo cancelo. Miren, se cancela. Por eso más y este es menos. Entonces 2X va a ser igual a 40 grados. Por lo tanto, X va a ser igual a 20 grados. Entonces, X vale 20. Problema número 3. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. De tal forma que OC es bisectriz del ángulo A o D. Miren, el OC es bisectriz del ángulo A o D. Quiere decir entonces, jóvenes, que este ángulo
Estos van a ser iguales. Porque el OC es bisectriz de AOB. ¿De acuerdo? Además, el ángulo AOB es 40 grados. Este ángulo vale 40 grados. Y el ángulo BOD es 90 grados. O sea, este de aquí es 90 grados. Es decir, es un ángulo recto. 90 grados. Calcula, mide el ángulo AOC. O sea, me pide cuánto vale este ángulo. Es cuánto vale esto, y esto es igual a esto. Mira. ¿Se dan cuenta o no? Si tú te das cuenta, miren, si tú sumas x más x, sería x más x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 90 grados más 40. Es igual a 90 grados más 40. Quiere decir que 2x va a ser igual a 130. Entonces x va a ser igual a 65. Bien, pasemos al problema número 4. ¿Qué es el problema número 4? Dado los ángulos consecutivos AOB, BOC, se sabe que el ángulo AOC más el ángulo BOC es igual a 120 grados. Allá la medida de ángulo XOC. XOC. Sabiendo que OX es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, ¿de acuerdo? Ahí tengo los tres ángulos AOB y BOC. El OX es bisectriz del ángulo AOB, perdón. Entonces acá voy a dibujar el ángulo. A ver. Este es OX, donde estos van a ser iguales. Alfa, alfa. Me pide el ángulo XOC. ¿Cuánto vale el ángulo XOC? O sea, ¿cuánto vale todo esto? Le pongo X. Entonces te pregunto, ¿cuánto valdría el ángulo BOC? Mira, si todo es X y esta parte es alfa, entonces ¿esto cuánto valdría? Me diría, por eso, X menos alfa. X menos alfa. Resta de ángulos, no más jóvenes. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo AOC? El ángulo AOC sería todo. Sería, este vale alfa más X. Sería alfa más X. Más. ¿Quién es el ángulo BOC? El ángulo BOC es este, miren. Este es el ángulo BOC. Todo esto que sería X menos alfa. Y eso va a ser igual a 120. Entonces, cancelo el alfa. Esto se cancela. Y me queda que 2x es igual a 120. Entonces, x va a ser igual a 60 grados. Muy bien. Pasamos al problema número 5. La suma de las medidas de dos ángulos es 80 grados. Ya, mira. Es decir, alfa más beta es igual a 80 grados. ¿De acuerdo? El complemento del primero, o sea, el complemento de alfa, es el doble del segundo, o sea, el doble de beta. ¿De acuerdo? Calcular la diferencia de dichos ángulos. Entonces, miren, ¿no? Yo puedo hacer esto, mis jóvenes. ¿A qué es igual beta? Beta va a ser igual a 80 grados menos alfa. Ese es beta. ¿De acuerdo? Ese es beta. Entonces, la pregunta es, ¿a qué es igual el complemento de alfa? 90 grados menos alfa. Ese es por definición de complemento. Es igual al doble de beta. Pero ¿cuánto vale beta? Beta vale 80 grados menos alfa. Eso vale beta. 80 grados menos alfa. Entonces, haciendo ahí el cálculo, diríamos 90 grados menos alfa es igual a 160 menos 2 alfa. ¿Se dan cuenta? Este menos pasa acá con más 2 alfa. Menos alfa sería alfa. Y agarrar esta acá me quedaría 70 grados. Entonces, alfa vale 70. Y si alfa vale 70, ¿cuánto vale beta? Miren. Entonces, beta va a ser igual a 80 grados menos alfa. Pero alfa vale 70 grados. Entonces, y esto va a ser igual a 10 grados. ¿Se dan cuenta?
alfa vale 10 grados, beta vale 10 grados. Por lo tanto, me pide, calcula la diferencia de la medida de dichos ángulos. O sea, me está pidiendo alfa menos beta. Pero ¿cuánto vale alfa? 70 grados. ¿Cuánto vale beta? 10 grados. ¿Cuánto es su diferencia? 60 grados. Muy bien, pasamos al problema número 6. ¿Qué dice el problema número 6, jóvenes? Dice lo siguiente: calcula el valor de un ángulo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner que el ángulo sea X, si el suplemento, ojo, si el suplemento del complemento de dicho ángulo, o sea, el ángulo es X, es igual a la mitad del suplemento, se pone que del mismo ángulo, de X en este caso. Recuerde que cuando es par, esto como es par, esto es el ángulo, ¿de acuerdo? Pero acá, ¿quién está acá? Acá está el suplemento. ¿Será el suplemento de quién? De este X, que es igual a un medio de cuánto. También, esto también es par. Entonces, esto que es igual al ángulo X. ¿Se dan cuenta? Solamente aplicando la propiedad y la definición de suplemento. Ahora, esto que es igual 180 grados menos X. Y es igual a un medio de X. Sería 360 menos 2X es igual a X. 360 es igual a 3X. Entonces, ¿cuánto vale X? 360 entre 3 es igual a 120 grados. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 120 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora me pide, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. De tal forma que 2 veces el ángulo B o C es igual a 3 veces la medida del ángulo C o D. Y 2 veces la medida del ángulo A o B más 3 veces la medida del ángulo A o D es 120 grados. Calcular el ángulo A o C. Miren, cuando te dan de esta forma, de ahí viene una proporción, jóvenes. Es decir, por ejemplo, el ángulo BOC sería 3 alfa. O sea, BOC sería 3 alfa. ¿Se dan cuenta? Y el ángulo COD sería solamente 2 alfa. 2 alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué me piden en el problema, jóvenes? Me está pidiendo el ángulo AOC. O sea, me pide cuánto vale esto. X. A o C. Pero si este es X y este es 3 alfa, ¿cuánto vale este ángulo? Por eso valdría X menos 3 alfa. Correcto. X menos 3 alfa. Entonces, el doble. ¿Cuánto vale el ángulo AOB? ¿Esto cuánto vale? Acá está bien. Vale X menos 3 alfa. Correcto. Más 3 veces. ¿Cuánto vale el ángulo AOD? Miren, ¿cuánto vale AOD? Todo esto sería X más 2 alfa. X más 2 alfa. ¿Se dan cuenta ahí? X más 2 alfa. Muy bien. Cerramos, igualamos a 120. Ahora vamos a multiplicar 2X menos 6 alfa más 3X más 6 alfa. Y eso es igual a 120 grados. Si tú te das cuenta, este menos 6 alfa con el acá se cancelan. Entonces yo tendría 3x más, así que sería 5x. 5x va a ser igual a 120 grados. Entonces x va a ser igual a 24 grados. Esa es la respuesta correcta. Bien, 8. Hallar el valor de X si L1 es paralela a L2. Acá voy a aplicar las propiedades jóvenes. Por ejemplo, ¿a qué es igual X? Y me dice ¿a qué es igual X? Este X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este beta más este alfa. ¿Ven o no? Entonces, el X va a ser igual a alfa más beta. Ahora, si ustedes se percatan,
este ángulo que es 3 alfa y 3 beta, todo este ángulo y todo este ángulo son ángulos conjugados internos. Entonces van a ser suplementarios. Quiere decir que 3 alfa más 3 beta es igual a 180. Es decir, miren, este ángulo y este ángulo son ángulos conjugados internos. Sacamos tercia y tercia. Me queda entonces alfa más beta es igual a 60 grados. Pero ¿quién es alfa más beta, jóvenes? Esto sería X. ¿Ven o no? Porque acá está. ¿Ven? Acá está. Ahí tenemos. Entonces, ¿cuánto vale X? 60 grados. Entonces, X vale 60 grados. Y por último, me pide ya calcular el ángulo θ. También L1 y L2 son paralelas. Aplicando la propiedad, jóvenes, recuerden que este ángulo que ven acá, este ángulo que está aquí, es la suma de ¿quién? De 2θ, de alfa, de θ y 6θ. A ver, sería 9θ más alfa. Esto sería 9θ más alfa. ¿De acuerdo? He sumado estos ángulos. Y he colocado acá. Pero sabemos que estos dos ángulos son ángulos suplementarios. Es decir, 90 grados más 9θ más alfa más 3θ menos alfa es igual a 180 grados. Entonces, con este alfa se cancela. 9θ más 3θ sería 12θ. 12θ va a ser igual a 180. Entonces, θ va a ser igual a 15 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Con esto estamos concluyendo la parte teórica de ángulos. Muchas gracias por su atención.